Hoy vamos a tener un Tech Talk a cargo de un gran amigo mío, se llama Ricardo Cardona. Ricardo lo conozco ya de tiempo atrás, no decir de atrás, sino de tiempo atrás. De tiempo atrás. Y bueno, la idea con esta charla es que Ricardo nos va a compartir un tema que es muy interesante, sobre todo en el tema del manejo de infraestructura por el lado del backend y que hace parte del tema del CODPIL. Ricardo, pues va a hacer una breve introducción, pero puedo decir que es uno de los personas que conozco que tiene amplio conocimiento técnico. Creo que es un gurú para mí en tecnología en muchos aspectos. Fue uno de los maestros míos en el tema de QA cuando estuve trabajando en otra compañía. Y bueno, quería darle una breve introducción. Ricardo, bienvenido a esta charla y bueno, esperemos que podamos tener muchas otras charlas más. Le cedo Listo, la palabra, Julio. compa. Muchas gracias por esa introducción. Voy a hacer que mis hojas de vida las escribas vos de ahora en adelante, yo creo. Ok, hágale. Ok. Esta charla es acerca de Azure, pues que es un caso de éxito que tuvimos en mi trabajo pasado. Igual alguna de estas técnicas o esas tácticas pueden aplicar también a otras nubes. Voy a asumir de que tienen ciertos conocimientos básicos, obviamente, pues en Azure, en la nube, y también de AKS o de Kubernetes. ¿Listo? Bueno, una breve introducción de lo que me decía, ampliando lo que decía Julio. Soy un orgulloso padre de un posible ingeniero civil, está en séptimo semestre. Tengo un poco más de 25 años de experiencia en el desarrollo de software. Empecé desde lavando pisos hasta ser CTO de una compañía pequeña también. Nos conocimos con Julio en Open, una empresa aquí de Cali que era cliente servidor, tenía todo ese tema del stack de Oracle y luego se fue migrando a .NET. Ahí fue donde Julio entró realmente. Luego tuve una experiencia en una startup que fue a Y Combinator en Silicon Valley, obtuvo $3 millones y la montaron aquí en Cali. Ahí pude conocer gente fantástica trabajando en AWS, en Golang, microservicios y obviamente todo el tema de metodologías ágiles. Ahora esa empresa tuvo una segunda ronda de inversión y obtuvieron $15 millones. Entonces, digamos que les ha ido bastante bien. Luego fui director de tecnología, o CTO, pues como dirán algunos, en iMedical, que es una plataforma SaaS completamente hecha en Azure. Y es la administración de clínicas u hospitales, incluso los hospitales, hay hospitales de 600 y 800 camas. Y ahora estoy en Globant, sigo en la parte de la nube y trabajo en un proyecto que es una de las 4 empresas más grandes del mundo. Esa empresa, este año, ya cerraron año fiscal, tuvo ventas por $50 billones. ¿Sí? Si lo comparamos, por ejemplo, con Colombia, Colombia vendió 300.000 millones. Esta empresa, una sola empresa vendió un sexto de lo que vendió todo Colombia. Tiene 300.000 empleados y gastan cerca de $300 millones al año. Tenemos proyectos hay un proyecto que tiene 130.000 bases de datos SQL Server. Ya se imaginarán la escala de esta compañía. Realmente es un monstruo, una de las 4 grandes. Quiero arrancar con una serie de mitos y leyendas que lo vamos a ver hacer en la presentación, ¿sí? Y lo vamos a ir, digamos que afianzando o derribando y también me sirven de advertencia para algunas cosas que voy a hablar. El mito número 1 es una solución mágica personalizada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es más una advertencia en el sentido de que a mí me funcionó, no sé a ustedes, ¿sí? Es un caso de éxito y tiene que tomarse con pinzas porque obviamente hay muchas cosas que a nosotros no funcionaron, pero puede ser que en otros contextos pueda hacer que nos funcionen de la misma forma. También hay un costo, hay un unicornio que uno siempre está buscando, que es el costo cero, que es imposible. O sea, siempre uno que tenga o que quiera ir a la nube tiene que estar dispuesto a pagar ese precio. Entonces, no existe ese unicornio de costo cero. Hay una capa gratis, pero realmente para algo ya profesional o algo que quiera ir a la nube, digamos que más seriamente, obviamente tendrá que pagarlo. Hay otro que es el dimensionamiento exacto, o sea, no hay un oráculo que haga eso. Generalmente cuando uno está en el perfil de arquitecto, uno generalmente tiende como a sobredimensionar, ¿sí? O a subdimensionar las soluciones que uno tenga.
Generalmente están sobredimensionadas y cuando está sobredimensionado lo paga el cliente, perdón, lo paga la empresa, ¿sí? Ese sobredimensionamiento porque hay máquinas más grandes. Y está subdimensionado, lo paga el cliente porque el sistema está más lento generalmente. Entonces hay que tener un balance en ese tipo de cosas y el balance generalmente es un proceso de monitoreo constante que obviamente tiene que hacerse día a día. Hay otro también, otro canto de sirena que uno lo escucha muchísimo. No, es el escalamiento automático y eso lo soluciona todo. Vamos a ver algunas cosas en la presentación que no nos funcionó. El escalamiento automático por X o Y condiciones, pero es un canto de sirena que uno cree que lo soluciona todo, pero no es cierto. Y que también existe una página perdida del manual de optimización, que ni Indiana Jones lo pudo encontrar. O sea, uno puede encontrar muchísima documentación, muchísimos, no sé, manuales, casos de éxito, casos de estudio acerca de optimización de la nube, pero cada escenario y cada solución es diferente. En el sentido de que hay cientos de combinaciones de variables, de tecnología, incluso desde la forma de hacer el programa o incluso la distribución de los datos en una tabla. Hay muchísimas cosas que obviamente es imposible llevarlo a un manual completo de optimización. Entonces, también para que lo tengamos en cuenta. A veces uno tiene que hacer sus propias tácticas, aprender obviamente de otras, pero en general es un proceso constante. Ok, entrándonos un poquito a la arquitectura técnica, voy a mostrarles el pasado, o sea, cómo llegamos, los problemas que teníamos y luego el presente y lo que pudimos solucionar y los diferentes resultados que tuvimos. Entonces, este es el pasado, ustedes lo pueden ver realmente muy sencillo. Este modelo está sobresimplificado, ¿sí? O sea, es un modelo muy simplificado porque hay muchas cosas que faltan aquí, acerca sobre todo sobre las integraciones externas. Algunos datos de la aplicación. La aplicación hace cerca de hace ya casi un año que me fui, tenía una base, bueno, tenía diferentes bases de datos de 1.5 terabytes, sumándolas todas. Tenía más o menos registrados 10.000 usuarios, ¿sí? Y o tiene más de 2 millones de historias clínicas. Como es algo de salud, obviamente, pues eso se mide más por historias clínicas registradas dentro de la aplicación. Ahora, con toda la complejidad de una historia clínica, o sea, realmente uno no tiene ese dimensionamiento hasta que está metido en el problema, porque una historia clínica no solamente tiene textos, también tiene imágenes diagnósticas, en algunos hacen pruebas de audio, bueno, hay una serie de información muy heterogénea que vive allí en esa historia clínica. Algo importante, bueno, eran todo el tema de las integraciones externas. Teníamos correo, teleconsulta, generar documentos, integración con 9 laboratorios, diferentes conexiones para ERPs como SAP, JD Edwards, Odoo. Teníamos 2 diferentes integraciones con facturación electrónica, un call center, aplicaciones móviles que habían hecho los clientes directamente sobre nuestras APIs. Entonces, digamos que es un despliegue, ustedes lo ven sencillo, pero realmente estaba soportando muchísimas cosas. Si ustedes lo ven, nosotros tenemos aquí, no sé si alcanzan a ver, Service estaba o está todavía hecho en .NET Framework, ¿sí? Con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Yo sé que Julio debe estar haciendo ya mala cara de pronto, pero... Yo voy a decir, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Pero el .NET Framework, obviamente, estamos hablando de Framework 4647, ¿no, Julio? Entonces, ese está un poquito quedado todavía, todavía le hacen algunos parches de seguridad, pero obviamente no tiene todo lo que tiene los frameworks nuevos. Entonces, estas son máquinas Windows, ¿sí? Con un IIS que está corriendo este backend. Entonces, es un bloque monolítico de cerca de 3 millones de líneas de código corriendo en App Services. Y nosotros teníamos, es lo correcto, teníamos esta base de datos independiente, tenemos las bases de datos que estaban aquí en Azure normales y una máquina virtual que teníamos el Reporting Services, pues para hacer todo el tema de reporting y una base de datos de memoria, ¿sí? Que eso obviamente generaba cierto problema, porque cada vez que llegaba una petición,
La petición iba a la base de datos de sesión, verificaba y dábamos todos los permisos a través de eso. Bueno, y teníamos el tema de todo el monitoreo se hacía a través de Application Insights, ¿sí? Con Log Analytics y todo ese tipo de cosas que ya tenemos dentro de la Application Insights. Adicionalmente, había una serie de background services, que es lo que le estaba diciendo ahorita de generar documentos, correo, integraciones, que también corrían en Application Services. Y esos también eran monitoreados por el mismo Application Insights. Obviamente, todo tiene ventajas y desventajas. Entonces, ¿qué problemas teníamos? Uno de los problemas más grandes que teníamos eran las peticiones lentas. Lo otro es que en ese momento, no sé si ahora lo habrán corregido, nosotros intentamos escalar automáticamente los app services, pero no fue posible. ¿Sí? O sea, en algún momento, algunas veces funcionaba, otras veces se perdía la red, no se podían conectar entre ellos, era terrible, la verdad. Entonces, no podíamos escalar automáticamente. No podíamos tener control de tráfico. ¿Sí? O sea, nosotros queríamos hacer que algunas peticiones, dependiendo de la ruta, fueran a un servicio o a otro. Pues ya pensando en dividir un poco ese bloque monolítico, y no era posible hacer control de tráfico a menos de que pusiéramos un ad gateway, ¿cierto, Julio? Sí. Y hay otro servicio en Azure, no me acuerdo del otro. API Gateway, creo que es el otro. Pero obviamente significaba darle un costo adicional, porque el App Gateway es costoso. Porque obviamente tiene una capa, o sea, todo el tráfico que ingresa y tiene toda una CPU y una máquina que uno tiene que tener allí, obviamente, para que haga ese trabajo de proxy. Tienen errores en la plataforma de Azure dentro de App Services. O eso es lo que nosotros le echamos la culpa, la verdad. Eso es aplican términos y condiciones ahí, la verdad, eso es lo que creemos. O también pasaba que en el IIS, y es muy común verlo en ese tipo de tecnología, dentro de Net Framework, podíamos tener memory leaks, y eso sí, obviamente, que la memoria se fuera consumiendo hasta que simplemente ya pues dejaba de responder y teníamos que reiniciar los servicios. Entonces, eso hacía de que el tiempo fuera del servicio, o sea, cuando los tiempos que no se cae el sistema, obviamente estamos dejando de dar servicio a los clientes. Y imagínense en eso en una clínica o en un hospital. Eso es lo que quería mencionar. Y el tema aquí crítico es que es un sistema de salud. O sea, imagínense el cliente ahí esperando con el paciente ahí sangrando. ¿Qué hacemos? Exactamente. Entonces, ¿qué le puedo administrar? ¿Qué no le debo administrar? ¿O qué le debíamos administrar? Nosotros empezamos a tomar algunas estadísticas, porque siempre es bueno saber cómo estamos. Entonces, empezamos a tomar algunas estadísticas y calificamos los incidentes. Habían incidentes menores y incidentes mayores. Los mayores eran que el sistema se caía, y los menores eran que el sistema estaba lento, ¿sí? O una parte del sistema estaba lento, que a veces también pasaba. Llegamos a tener entre 20 y 30 incidentes por mes. O sea, siempre teníamos uno diario, por lo menos. 1 o 2 diarios a veces. Entonces, eso nos dijo incluso que algunos clientes ya estaban diciéndome: si usted no me arreglan esto, me voy a salir, me voy a retirar del servicio. Entonces, era ya un tema muy crítico. Y lo otro era el costo. El costo lo que estamos pagando, pues, porque ¿qué empezamos a hacer? Estaba el sistema lento, aumentamos CPU de base de datos, teníamos ya el tamaño más grande de app service posible allí, y no podíamos escalar. Entonces era como una camisa de fuerza que ya no podíamos movernos, ¿sí? Y, bueno, entonces, ¿qué empezamos a hacer? Entonces ya esta pequeña parte de mi vida es llamada monitoreo. Era mucho monitoreo y también pruebas de concepto. Entonces lo primero que teníamos que entender era qué estaba pasando, ¿sí? ¿Sí? Y lo otro que también empezamos a decir es qué es lo que más valor le da a los clientes. O sea, la pregunta era obvia de responder, era que el sistema no se cayera, ¿cierto? Y que fuera rápido y que fuera eficiente, ¿sí? Que era la otra de nosotros, que era que el costo, obviamente, pudiéramos rebajar el costo. Entonces, lo primero que hicimos
sin monitorear, o sea, lo primero que hicimos fue el canto de sirena, ¿no? O sea, vámonos a escalar automáticamente. No pudimos, por todos los problemas que le dijimos ahorita. Y también entonces dijimos, bueno, pero ¿qué está pasando? No existía visibilidad de lo que estaba ocurriendo dentro del sistema. Y empezamos a atacar esos problemas básicamente con monitoreo. Primero entender qué estábamos haciendo. Y adicionalmente, los 3 recursos más caros que teníamos era el App Service. Teníamos 11 ambientes de producción. Esos 11 ambientes de producción tenían versiones diferentes, entonces también tenemos un problema de versionamiento. Y luego el segundo era la base de datos, que era el otro más caro, el segundo más caro. Y el tercero más caro era el Application Insights, que no sé si a usted les ha pasado que donde estoy, uno de los problemas más grandes que tenemos es el el Log Analytics, que también es muy costoso. Es más caro que una base de datos SQL Server. Es increíble. Entonces, haciendo un poquito de redondeo y ya empezando a entrar a lo que hicimos. No era posible escalar automáticamente en la App Service, que creímos que eso era el canto de sirena que nos iba a funcionar. Entonces empezamos a hacer un primer prueba de concepto y fue, podemos llevar la aplicación a un container, ¿sí? Y desplegarla dentro de App Services. Eso fue hace como 3 años más o menos que salió esa funcionalidad. Dijimos de pronto, el App Service de container es más estable, ¿sí? Y nos permite hacer otras cosas que el App Service normal. Nos tomó casi 2 meses crear una imagen Docker decente, ¿sí? Entonces imagínense en este sistema que tenía monolito, 3 millones de líneas de código con diferentes parámetros en el web config, en variables de ambiente. Bueno, había muchos archivos de configuración. Por eso fue que nos tomó cerca de 2 meses estar haciendo esas pruebas y mirando a ver que tenemos algo decente. Pudimos desplegar. Pero el POC nos mostró que seguíamos teniendo el mismo problema de escalabilidad. O sea, no podíamos escalar automáticamente. Entonces, obviamente eso nos decíamos que el POC no había sido exitoso porque no pudimos hacerlo. Lo siguiente que hicimos es, bueno, ya tenemos esa imagen. Tenemos la imagen que nos tomó 2 meses. Obviamente fue un trabajo arduo que hicimos allí. Obviamente no fueron 2 meses continuos, ¿no? Fueron medio interrumpidos, pero digamos que ese fue el tiempo total. Pero esa imagen de Docker, que es lo más importante cuando ustedes vayan a llevar algo con containers, que me imagino que ya lo han hecho, es tener una buena imagen. Esa imagen nos brindó la posibilidad de usar AKS, ¿sí? E hicimos la prueba de concepto con AKS. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer la prueba con AKS. Vimos que el costo del App Service comparado era mucho menor. Ahora les muestro un ejemplo de lo que estamos hablando. Solamente con llevarlo a AKS, sin hacerle ningún otro cambio, ya mejoramos de un 25 a un 30% la velocidad de las peticiones. Nunca supimos por qué. Nosotros creemos que el App Service debe tener las CPUs compartidas y que obviamente ese hardware no es completamente de uno. Pues eso es lo que creemos. Entonces, pero aquí en AKS sí esas máquinas son dedicadas al clúster. Tuvimos una revelación. O sea, el canto de sirena era que sí era posible el escalamiento automático, pero las peticiones, el tiempo de la petición no mejoró. Entonces esto es muy importante. El problema no era el escalamiento automático, el problema es que teníamos algo internamente estábamos haciendo mal, que no sabíamos en ese momento qué era, que ni escalando, o sea, ni poniendo 10, 20, 30, 50 máquinas íbamos a solucionarlo. Entonces, ahí es cuando les decía el canto de sirena, y que a veces no solamente es algo que te vaya a solucionar, obviamente podemos tener más usuarios, pero no mayor velocidad. ¿Sí? No sé si sea claro. Sí. Ok, lo otro fue el control de tráfico por ruta. Ahora les muestro unos ejemplos encima del diagrama. Y nos demoramos más o menos 3 meses hacer las pruebas. Antes de llevarlo a producción. Lo llamo a producción porque ya teníamos un 25 o 30% obviamente de mejora y era más barato. Entonces empezamos a cambiar los App Services por AKS
con todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, eso es fácil decirlo aquí, ya. Pero hay una serie de condiciones que hay que tener, los config map, secrets, los certificados de DNS y todo ese tipo de, bueno, los deployment y todo ese tipo de, los ingress también, todo ese tipo de cosas que uno necesita para hacer un deployment en AKS, que obviamente tiene cierta manipulación y tienes que aprender a hacerlos, ¿sí? Porque eso, la curva de aprendizaje allí, pues obviamente toma algo de tiempo. Entonces, hablando de costos, nosotros ya teníamos esta máquina que no sé si alcanzan a ver acá, que es la más grande de comprar en App Services, que cuesta cerca de $681. Tiene 832, creo. 8 CPUs, 32 gigabytes de memoria. ¿Listo? Comparándolo con la misma máquina, ¿sí? Aquí estoy creando un node pool en AKS. Comparándolo con la misma máquina de 832, era más de la mitad de diferencia entre uno y otro. Entonces recuerden, el App Service es un pass, ¿no? Es un pass. En AKS tú estás pagando a costo de IaaS. Entonces es mucho más barato, solamente con cambiar esto. Y teníamos, hay otro punto adicional, y es que eso eran máquinas Windows. Cuando tú compras máquinas Linux es más barato que las máquinas Windows. No sé si se han hecho de pronto ese cálculo. Entonces, eso también abarataba los costos. ¿Cómo vamos hasta ahí? No sé. Bien, bien, bien. Listo. Hay algo por mencionar, de pronto, para que los chicos vayan aprendiendo el tema ahí. Nosotros trabajamos con varios de nuestros clientes, tenemos muchas de las cosas ya containerizadas y casi que nos ha tocado sufrir un poquito el mismo tema que tú sufriste, el tema de encontrar una buena imagen. Imagen. Uh-huh. Entonces, varios de los proyectos que nos ha tocado nos ha generado mucho inconveniente por ese lado. Pero hasta ahora creo que solamente hay algunos proyectos muy pequeñitos que todavía están migrándose para el tema de AKS, o sea que esta es una buena oportunidad que vayamos revisando esto de cómo lo podemos hacer efectivamente. Ok, perfecto. Sí, y esta es una... Pregunta. Dale, te escucho un poquito bajo. ¿Ahí me escuchas? Un poquito mejor, sí. Mi pregunta es, en la parte donde mencionas que en el transcurso de mover a la imagen al container, encontraron algo que no les permitía el escalamiento, ¿cierto? Uh-huh. Escalar. Cuando dices eso, ¿te refieres a algo en la aplicación? En la aplicación, exacto. Ok. Sí, había una serie de problemas que tenemos dentro de la aplicación de que a pesar de que pusiéramos máquinas infinitas, no iba a mejorar el tiempo de respuesta. Y te las voy a resumir aquí algunas, ¿listo? Dentro de este gráfico, o sea, ya este es el presente, o sea, ya esto es después del pasado, que 2 años adelante, en el futuro, ya pudimos tener, después de solucionar todos los problemas, este fue como el diagrama final de la solución. Ya aparece el clúster AKS, pues que lo pueden ver acá. Se me perdió el mouse, ¿dónde está? Ah, ya. Lo pueden ver acá. Y hay una serie de servicios que ya los vamos a explicar dentro del clúster. Entonces, empezamos con 12 máquinas. O sea, inicialmente cuando migramos todo, empezamos con 12 máquinas y ya estábamos ahorrando dinero. ¿Sí? O sea, ya estamos ahorrando dinero con respecto a las services y teníamos mejor rendimiento. Y después de todas las optimizaciones, 2 años y medio después, nos quedamos con 4. Entonces, miren lo que pudo hacer la optimización y lo que pudimos hacer basados en el monitoreo y obviamente en los cambios de arquitectura que tuvimos. Seguiríamos con el problema de escalamiento. 2 años y medio después seguíamos con el problema de escalamiento automático. No fue posible. Creo que ahora están haciendo algunos cambios, pero ya obviamente porque cambiaron la aplicación y ya pueden hacer el escalamiento automático. Pero en este momento hasta ahí no lo pudimos hacer. Uno de los cambios más grandes que tuvimos, no sé si lo pueden ver acá, fue este. Nosotros recuerdan que nosotros hacíamos una petición, la petición se venía por acá a esta base de datos y buscaba la sesión y buscaba toda la información de sesión, ¿sí?
Había una mala práctica y es que en la sesión se guardaba demasiada información, ¿sí? Era el estado de la aplicación, se guardaba prácticamente allí. Entonces, si habían, no sé, formatos muy grandes, obviamente, imagínense en formatos médicos, se guardaban y se iban pasando por la red cada vez que hacía una petición, cada vez que había una sesión. Lo que nosotros dijimos, uno de los cambios grandes que tuvimos fue quitar este señor de aquí. Y apareció este señor. Un segundo. Pongámosle un otro color aquí. Apareció Redis. Todos saben que es un Redis, que es una base de datos de memoria, y su función primordial es hacer caché, ¿cierto? De la aplicación. Entonces, a Redis nosotros le pusimos varias tareas. Una fue la sesión, es que antes la guardamos allá, ¿no? Ahora la guardamos aquí. Entonces está dentro del clúster. Como pueden ver, entonces el tiempo es mucho más rápido, o sea, la latencia es mucho menor. Bueno, también la pusimos como base de datos de caché. Ahora les muestro algunas cosas que hicimos con esto. También la pusimos como una base de datos de colas. Cambiamos unas... Acá está el jugo a Redis. Sí, y ahorita tengo otra. Porque había muchos mensajes de auditoría que no estaban consumiendo el Service Bus. El Service Bus, estamos en estándar, tenemos que subirlo a Premium para poder sacar toda esta información de auditorías, porque las auditorías en historias médicas realmente es muy grande, quién la tocó, cuándo la tocó, bueno, este tipo de auditorías. Se nos consumió el bus de servicios, entonces tuvimos que pasarlo a Redis y la verdad fue muy buena opción. Y también hacíamos sincronización de procesos aquí. Hay algo importante ahí que quiero anotar, Ricardo, y es muchos de los, digamos, inconvenientes que has tenido o que se tuvieron en el tema de la plataforma. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido inconvenientes similares. Sí. Entonces, al tema de backend, y eso es un punto importante nosotros, hay diferentes maneras de solucionar un problema. Y esto es una alternativa, ¿sí? Si alguno de pronto lo ha solucionado de manera diferente, también es válido que lo puedan comentar. Pero es más o menos como que veamos que este tipo de situaciones también se pueden resolver a veces de maneras muy sencillas, como incluir una basecita de datos de este estilo, por ejemplo, una base de datos en memoria, o analizar, por ejemplo, lo que tú dijiste ahora, lo metimos como un manejador de colas por no pagar una licencia más complicada de un Service Bus. Sí, porque Entonces, el digamos, Service wow, Bus yo no había pensado vale en como eso. $15 el estándar y el Premium ya cuesta como Exacto. 300 o 400. Entonces, obviamente vale Entonces, como 20 veces más. son Entonces, alternativas, exacto, son alternativas que nosotros le podemos brindar a los clientes ya con conocimiento de causa, de decir, oiga, venga, ¿sí se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. No necesariamente por otra herramienta, son técnicas y tácticas que uno utiliza a nivel de arquitectura. Y es lo que quiero que rescatemos también de la presentación, chicos, para que lo tengamos ahí pendiente. Sigue, Ricardo, qué pena. bueno, y el último trabajo que le pusimos a Redis fue hacer datos, sincronización de procesos, ¿sí? Y más que sincronización, bloqueos. Porque usábamos la base de datos, generalmente hace una transacción y uno bloquea y todo esto, pero eso tiene problemas, sobre todo cuando escalábamos, eso se perdía. Por ejemplo, cuando generábamos componentes contables, los cargos a contabilidad, ese proceso otro cliente lo podía lanzar, ¿sí? Y se le enloquecía la contabilidad. Entonces, lo que poníamos es, uno pone como una especie de semáforo en Redis, ¿sí? Entonces, el primero que llega, Redis es un único hilo, entonces solamente llega uno, bloquea, y el siguiente que llega, pues simplemente no lo deja. Entonces, con eso pudimos sincronizar esos procesos, sobre todo de facturación, que teníamos bastante líos allí. Entonces, Redis se nos convirtió en una base de datos que no solamente era caché, realmente bastantes otras cosas. Y adicionalmente, ustedes pueden ver que está instalada dentro del clúster, ¿sí? No estamos usando el servicio externo. ¿Por qué? Porque el servicio externo de Redis, el que tiene Azure, está pensado para algo muy grande. Porque tiene replicación, georreplicación, tiene un mundo de cosas que obviamente lo hace costoso. Nosotros tenemos esas Redis, pueden llegar a como a 4 o 5 gigas, no recuerdo la memoria, y pagar eso en el Redis, en Azure, era muy costoso, no recuerdo exactamente el precio, pero teníamos espacio en el clúster, dijimos, tenemos una máquina Linux haciendo nada, pues pongámoslo allí, ensayemos,
Nos fue fantástico en QA, luego fantástico en producción, éxito, como diría nuestro amigo. Otra de las cosas que hicimos aquí fue migrar estos servicios, los servicios de background services, dentro del clúster. Muchos de estos estaban en Windows, los pasamos a Linux por varias cosas. Uno era costo y otro es un tema de logs, que ahorita se los muestro. ¿Listo? Pero principalmente fue por el costo y también por la visibilidad. Era mucho más sencillo tenerlo en el clúster y tener un solo lugar que monitorear que tener los app services y monitorear diferentes lugares. ¿Listo? Bueno, entonces hasta donde recuerdo teníamos más o menos el 80%, migramos los más grandes y faltaban algunos pequeños todavía por migrar. Otra de las cosas que hicimos era el control de tráfico a nivel del ingress. ¿Sí? Entonces, el ingress, después, para los que no sepan, es básicamente un proxy, ¿sí? Que hace el control de todo el tráfico entrante al clúster. Eso es básicamente, en este caso, el ingress generalmente es un Nginx, hay muchos otros que puedes cambiarlos. Entonces, ¿qué cosas queríamos nosotros hacer? Entonces, queríamos hacer, por ejemplo, y eso lo hicimos al final, era dividir la aplicación, ese monolito, empezarlo a dividir para obviamente poder desplegar pedazos más pequeños. ¿Sí? Entonces, queríamos, y eso lo alcanzamos a hacer incluso, queríamos, por ejemplo, que un API, ¿sí? Por ejemplo, el B1, tuviéramos una ruta y el API, por ejemplo, B2, tuviera otra ruta. Entonces, uno de estos lo podíamos enrutar a un microservicio y el otro podíamos enrutarlo a otro microservicio diferente. Entonces, de esa forma podíamos empezar a dividir la aplicación mucho más fácilmente. De ahí para adelante, el cliente no se entera, es la misma URL, o sea, es el mismo sitio web, solamente que por path los dividíamos a diferentes microservicios y así podíamos enrutar. Entonces, podíamos hacer ese control de tráfico desde el ingress, o sea, desde Nginx. O sea, lo mismo que haría un app gateway, pero hecho en casa, algo mucho más sencillo. Listo. Y espérenme un segundito, veo mis notas. Creamos algo que es muy importante en Kubernetes, que se llaman los chequeos de salud. No sé si los conocen. El chequeo de salud es un health check, es para que cuando el container está subiendo, el clúster le pueda decir, mira, ¿estás bien? ¿Ya estás completamente arriba? ¿Ya despertaste? ¿Te puedo mandar tráfico? Entonces, cuando él dice sí, el chequeo de salud dice, estoy listo, el ingress automáticamente ya lo enruta y puede hacer de que el tráfico empiece a responder tráfico de servicio. Eso hace de que, obviamente, si uno no tuviera el chequeo de salud, la aplicación levanta, le empiezan a enviar tráfico, pero no está lista. Nosotros, como esta aplicación es IIS, ¿sí? Y teníamos, a veces demoraba hasta 3 minutos en subir, ¿sí? Porque obviamente están las pantallas adentro, los ASPX necesitan ser compilados. Julio me corrige si estoy diciendo algo equivocado. Necesitan ser compilados las pantallas y cargado todas esas librerías. Nosotros tenemos una cantidad de librerías impresionante de reportes y otro tipo de cosas que se cargaban. También una mala práctica que teníamos y hacía de que fuera muy lento el arranque. Entonces, el chequeo de salud nos permitía eso. Adicionalmente, el chequeo de salud yo lo veo como una especie de prueba de smog, porque te dice qué cosas de la aplicación están funcionando. Sí, es algo muy rápido. Entonces, venga, les muestro un ejemplo que tengo por acá. Creo que tengo por acá. Sí, este es. Entonces, en AKS o en Kubernetes, uno puede hacer un chequeo de salud por API, que es el más común, o incluso lo puedes hacer por línea de comandos. Puedes lanzar un programa dentro de tu container para que él te responda. Entonces, esta era la respuesta que teníamos del chequeo de salud de la aplicación. Entonces, por ejemplo, ¿qué chequeaba? Chequeaba que el reporting services estuviera disponible. Además me dice si es crítico o no. Este servicio me dice, bueno, que este crítico no es tan importante. ¿Pero qué es crítico? La base de datos de sesión. Esta es la base de datos de Redis, el cache, ¿cierto? ¿Qué otra cosa teníamos? Configuración de la base de datos. Él era capaz teníamos un proceso de validar su propia configuración. O sea, él la arrancaba, él iba y esculcaba todos los webconfig y todos los otros archivos que teníamos
y decía, la configuración se ve bien, porque a veces configurábamos mal. Sí. Configuramos una base de datos que no era, entonces obviamente él tenía ciertos parámetros para saber si estaba bien la configuración o no. Entonces, esto nos evitaba errores manuales, básicamente. Y también verificaba las demás conexiones, las demás conexiones de bases de datos que teníamos. Entonces, si todo estaba bien, entonces miren que realmente son bastantes bases de datos y bastantes validaciones que él hacía. Es una forma de decir, ok, creo que todo está bien, todo me funciona y arranco. Es como el médico que le pregunta, ¿cómo estás? ¿Tienes fiebre? Tal cosa, que son los parámetros básicos. Interesante aquí, quería mostrarles es esto. Mire la latencia de la base de datos de Redis. Impresionante, la verdad. Muy, muy, muy rápido. Ok, luego, ¿qué más hicimos? Entonces, eso es muy importante. El chequeo de salud es de las cosas más importantes que hicimos. Parece, y se los recomiendo, parece algo muy simple. Ok, sí, es un servicio ahí, pero es de las cosas que más valor agregado nos dejó, sobre todo en la confiabilidad del sistema. ¿Sí? Porque a veces el sistema estaba mal y eso empezaba a avisarnos. Ya teníamos alertas y todo tipo de cosas avisándonos, mira, se cayó. ¿Perdón? Sí, yo tengo una pregunta. Ese es el check que estás comentando. ¿Es un servicio, un pod aparte que tienes con un No, está dentro código del pod. específico? Sí. Exacto. O sea, pero digamos, es un servicio aparte que tú tienes validando todos los Sí, servicios con los que estás integrando. Ok. exactamente. Vale. Ok. Bueno, aquí también pueden ver que agregamos ya tema de integración y despliegue continuo. Usamos caché. Bueno, lo otro que hicimos grande fue afinar la base de datos. Entonces recuerden que teníamos los app services, que era lo más costoso, lo pasamos a KS, bajamos el precio. Lo siguiente más costoso era la base de datos. Entonces en ese momento la base de datos se convirtió en lo más costoso, lo primero más costoso. Entonces empezamos a afinar la base de datos. Entonces, una de las cosas que empezamos a hacer es monitorear, muchachos. Eso siempre hay que hacerlo, vuelvo y lo repito. Lo he hecho como 50 veces, pero es la única forma de intentar entender qué está pasando. ¿Sí? Y SQL Server tiene unas herramientas muy interesantes dentro del mismo portal. Nosotros entramos al portal, miramos y ahí nos decía, mire, esta sentencia se ha ejecutado 1 millón de veces en la última hora. Entonces decimos, vení, ¿por qué? Entonces empezamos a revisar esa sentencia y las consultas más costosas tanto en ejecuciones como en CPU, ¿cierto? O acceso a datos, que son como los 3 tipos de sentencias que uno puede tener en una base de datos en esta o en cualquiera. Generalmente el afinamiento es más o menos lo mismo. Entonces, una de las cosas que hicimos es que ya teníamos una base de datos de caché, dijimos, un momentico, por ejemplo, hay cierta información que no cambia o que cambia lentamente. ¿Sí? O sea, no toda la información que se guarda en la base de datos es información que esté cambiando periódicamente. Por ejemplo, nosotros teníamos millones, y no exagero, son millones de peticiones a la base de datos verificando si ese señor tenía o no tenía acceso a cierta pantalla. ¿Sí? Porque cada vez, ustedes saben que ASP.NET, cada vez que uno está en la pantalla, él está haciendo peticiones para refrescar la página. Entonces, ¿qué hicimos? Él lo que hacía era ir a la base de datos, ¿cierto? Por esa información. Y él decía, bueno, tráigame la información de seguridad de Julianito. ¿Tiene acceso a esto? Entonces lo que dijimos, no, esto no lo vamos a hacer acá. Vamos a hallar toda esa información ahora a Redis. Y aquí está la base de datos de caché. Esa información que no cambiaba, entonces, obviamente cada sistema tiene, de la seguridad generalmente es la que no cambia, ¿no? Es la que más susceptible es para ir a una base de datos de caché. También lo hicimos en Open, toda la información de seguridad también la llevamos para allá. Lo más difícil de caché, y para que lo tengan en cuenta, es invalidarlo. ¿Sí? O sea, toda la información que tú llevas al caché, tienes que tener algún mecanismo para decirle, mire, este señor ya no tiene acceso a esa pantalla, ¿no? Entonces, tienes que ir a Redis de alguna forma y borrar esa información. Entonces, ahí se crean servicios, bueno, hay diferentes técnicas que pueden hacer. Nosotros dijimos, no, espere, que le colocamos un tiempo fuera de 10 minutos, o sea, el tipo iba a tener 10 minutos para seguir entrando, en el peor de los casos, y automáticamente Redis borra el caché. Entonces, esa fue nuestra aproximación. Si era un dato más sensible, obviamente hubiéramos tenido que hacer una invalidación del caché. Otra cosa fue que también teníamos sentencias muy costosas
que mezclaban datos de seguridad con información que sí cambiaba, por ejemplo, las citas. Entonces, las citas puede ser que alguien llegó, creó una cita para dentro de 15 minutos, para dentro de medio minuto, bueno, no sé, dentro de media hora lo canceló. Entonces, esa información siempre siempre tiene que ser refrescada, pero se mezclaba con información de seguridad. Entonces, lo que hicimos fue que, algo parecido a lo que hicimos antes, teníamos una información de seguridad, la traíamos del caché, la información de citas la traíamos de la base de datos, y aquí la mezclábamos, hacíamos una mezcla, perdona el pulso, hacíamos una mezcla y ya el servicio lo que hacía era responder con la mezcla. Entonces, teníamos también ese tipo de cosas ya, digamos que también estandarizadas de alguna forma, que cierta información iba a ir al caché, la otra venía a la base de datos, mezclábamos y devolvíamos la información pues con todo ya listo para que el servicio lo pudiera responder. Ese monitoreo y todo ese tipo de cosas que le estoy contando nos redujo en cerca de un 50% la base de datos, ¿sí? El costo. Y nos mejoró, y no solamente eso, nos mejoró también los tiempos de respuesta. Ese era uno de los principales problemas que teníamos. Era la sesión en esta base de datos y el otro era que SQL Server estaba, pues, la optimización con caché y todo esto, obviamente, pues, nos mejoró el 50%. Algo que también hicimos acá, y venga, les cuento un poquito, es que hicimos, para mejorar el costo, para seguir mejorando el costo, hicimos un autoescalamiento en SQL Server. Entonces nosotros sabíamos, porque esto es más o menos, digamos que la gente, sabemos de que por la noche la gente no trabaja, empieza a las 7, 8, hasta mediodía baja un poquito, vuelve y sube, está hablando de CPU, ¿no? Y por la noche vuelve y baja completamente. Entonces pusimos alertas, las alertas nos decían si, por ejemplo, la base de datos estaba más del 80% o 70%, no era como 70%. 70%. La alerta disparaba un runbook y eso nos hacía que no escalara. Entonces podíamos escalar de 6 CPUs hasta, creo que hasta 16, si mal no recuerdo. Él iba de 2 en 2, ¿sí? Entonces de 6 escalaba a 8, volviese a disparar la alerta, escalaba a 10 y así sucesivamente hasta llegar a 16. Y lo que hacíamos es que ya sabíamos que en ciertas horas podíamos bajar la base de datos. Entonces teníamos otro runbook que lo que hacía era decirle, bájelo a 6 CPUs. Entonces bajábamos la base de datos a 6 CPUs. Tanto, creo que incluso a esta hora también, a mediodía también lo hacíamos no lo bajamos a 6, pero sí lo bajamos a 10 o 8. Eso obviamente también nos hizo que la base de datos pudiéramos bajar todo este costo al 50%. Entonces fue una de las cosas que también tuvimos que hacerlo ahí dentro del proceso. Y lo otro que apareció aquí son estos servicios, estos utility services, que no sé si lo conocen, Grafana y Prometheus. Cuando uno habla de Kubernetes, generalmente habla de Prometheus. Y cuando habla de Prometheus, generalmente habla de Grafana. O sea, es como con el stack de Elastic, más o menos, algo parecido. Entonces, de alguna u otra forma, Prometheus es como un estándar que cuando uno pone el clúster, generalmente va el Prometheus y luego Grafana. Ya teníamos muchos servicios aquí corriendo. Entonces, era como el paso siguiente era, necesitamos más información, necesitamos métricas del clúster, necesitamos métricas del aplicativo y obviamente necesitamos sacar una serie de alertas y también sacar depuración, por ejemplo, si necesitamos hacer algún tipo de depuración dentro de los procesos y obviamente todo ese tipo de cosas. Hay algo que sí me faltó, me disculparán, y es que nosotros también teníamos otro servicio que se llama Loki, no sé si lo conocen. Loki es una base de datos para logs, que ahorita lo explico un poquito más. Entonces, nos hicimos un servicio casero de monitoreo. ¿Por qué? Porque teníamos que quitarle peso a este costo, al costo de App Services, que era muy costoso. ¿Sí? Ya era el tercero. Cuando bajamos todo esto, se nos convirtió como en el segundo. Entonces, claro, no tiene mucho sentido de que tú estés pagando más por
monitoreo que por las máquinas. ¿Sí? O sea, hay que hacer ese tipo de balance también en los costos de los proyectos. Ahora, entonces todo eso también nos llevó a que teníamos toda esta infraestructura y siempre hay una serie de preguntas que uno empieza a hacerse, qué problema podríamos tener. Podría ser un problema de cliente, a veces nos pasaba de que el canal del cliente estaba lento y entonces nos echaban la culpa a nosotros. Deberíamos hacer algún tipo de acción de sistema. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos todas esas estadísticas de Azure, de base de datos, de CPU, de memoria, de peticiones, información de la aplicación con todos esos logs, también información de clúster y bueno, y algunos otros con la información de la integración, por ejemplo, a laboratorios, ¿cómo se llama? Facturación electrónica, a todos los ERPs, los 3 o 4 ERPs que teníamos. Entonces, necesitamos tener una mayor visibilidad y que adicionalmente pudiéramos incluir no solamente la gente de DevOps, sino la gente de soporte. ¿Sí? O sea, había una gente que hacía soporte al cliente, pues que atiende la llamada, ve, mira, no, es que el sistema está lento, y él pudiera tener alguna serie de herramientas para eso. Entonces, apoyándonos en Grafana, que es lo que les mostré ahorita, apoyándonos en Grafana, se nos convirtió en nuestro centro de operaciones, de alguna forma. Entonces, teníamos la información, esto es una máquina Windows, ¿no? Entonces, es una KS en Windows, que también ahí fuimos como un poquito pioneros en eso. La verdad es que no había mucha información de máquinas AKS con Windows. Las imágenes y todo eso tuvimos que hacerlas y escarbar por todas partes, incluso preguntar en el proyecto de GitHub y todo esto para que nos dieran algunos tips. Entonces, esta máquina que está corriendo en Windows, obviamente generaba una gran cantidad de información, de logs, ¿sí? Esos logs son muy importantes porque tiene información de cómo la aplicación está trabajando, de qué tipo de errores están pasando, ¿sí? Y información de depuración hasta la línea, podemos sacar incluso la línea de que está fallando dentro de cierto programa. Entonces, lo que hicimos es que en Windows no podíamos recolectar automáticamente. Entonces instalamos un Prontail, que es una aplicación que lo único que hace es recoger esta información y llevarla a una base de datos que se llama Loki. Es una base de datos especializada en logs, ¿sí? Y logs los podemos visualizar en Grafana. ¿Cómo se hace? Voy a darles aquí un breve recuento. Nosotros usamos Serilog en .NET, que creo que es bastante común. Y lo que tú haces generalmente en un log común y corriente, ¿sí? Es darle un texto. Generalmente le ponen un par de variables, como aquí la posición y el tiempo que duró pues ese proceso. Y lo que nosotros hicimos es que ese log lo formateamos en JSON y lo llamamos a Loki. Al formatearlo en JSON lo que hacemos es que convertimos, o sea, generalmente uno ve un log y ve un mundo de texto, una cosa horrible para buscar, hacer un grep, bueno, es terrible. Pero cuando lo convertimos a JSON y lo metemos en Loki, lo convertimos en una base de datos. Sí, eso es muy importante y es bien importante que lo tengan en cuenta, y es, ya con esto tenemos el poder de consultar los logs e incluso de graficarlos. Y ahora les muestro algunos ejemplos. Entonces, porque habían diferentes opciones y Julio debe estar pensando ya, no, y este man, ¿por qué no usó Application Insights? Eso tiene una cosita muy chévere, uno lo mete por allá y bueno, tiene unas librerías chéverísimas para hacer ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ya no teníamos... Me lees el pensamiento. Sí. El problema es que ya tenemos una serie de logs, nosotros creamos una capita encima para hacerlos como para tener un poquito más de información, y lo otro era volver a instrumentar la aplicación con otra librería. Entonces era mucho más costoso. Ya tenemos los logs, necesitamos estandarizarlos un poco y ponerlos en un formato que lo pudiéramos leer, y eso fue lo que hicimos. ¿Listo? Era más barato de esta forma. Y es más sencillo también para un programador, porque un programador está acostumbrado a colocar log.information, log error, log debug y ya, ¿cierto? Entonces, eso era por la parte de Windows, pero los procesos Linux son automáticos, entonces ellos nos traen automáticamente todos esos logs ya formateados JSON, los guardan en Loki,
Teníamos toda la información de Prometheus, que es la información del clúster, cuánto CPU, cuánta memoria, si se reinició, si no se reinició, si las máquinas están consumiendo o no. Y agregamos 2 fuentes más, que realmente son por fuera. Aquí me quedo mal. Esto debería estar por fuera del clúster, ¿no? El App Insights, que es este. O sea, hay información en el App Insights que es muy importante, obviamente, las métricas y cosas que tenemos dentro de Azure, y la base de datos. O sea, ya teníamos unos tableros especializados en que la gente de soporte podía entrar. Entonces la gente ya podía decir, ok, estará lento, no estará lento, miremos a ver qué pasa. Los desarrolladores también podían entrar y mirar logs, ves que generó este error. Entonces nosotros dentro de esos logs dejamos una especie de un ID en el cual él podía ir y mirar todo lo que pasó en esa sesión, por decirlo de alguna forma. Entonces nos hicimos como una especie de traza en logs, ¿sí? Porque hay 3 cosas diferentes, ¿no? Hay una métrica, que de pronto eso es una charla para otro día. Hay métricas, logs y trazas, son diferentes. Y también tuvimos gente de facturación. Interesante, ¿no? Y aquí es de facturación y de comercial. O de marketing incluso. Nosotros empezamos también a sacar de la base de datos información, ¿sí? De la cual la gente de marketing ve cuál es la pantalla que más están usando, cuántas, qué funcionalidades están usando, y la gente de billing miraba qué fue lo que usaron durante el mes para generar las facturas. Entonces ya teníamos, este fue como nuestro BI de alguna forma, nuestro Business Intelligence de alguna forma, no solamente con el tema de logs, sino también con el tema de marketing y facturación. De pronto no es la mejor forma de hacerlo, pero digamos que fue la más barata. ¿Listo? Bueno, un dato que me olvidó decirles es que nosotros bajamos la factura en más del 55%. Bajamos la factura de la nube. Y con algo adicional, fue que teníamos casi 30% más de clientes pagando menos con la misma infraestructura. Entonces, optimizamos tanto que pudimos crecer también en clientes. Ay, ya creo que me acabó tiempo, muchachos, qué pena. Aquí voy a ir rápido con esto para que veamos esto rápidamente. Esto fue, ahora, uno siempre tiene los dashboards y todo esto, pero realmente lo más importante en un tema de monitoreo para mí, y lo digo pues, lo digo algo personal, son las alertas. O sea, tú no puedes estar 7x24 mirando un tablero de control. ¿Sí? O sea, los tableros son bellísimos y son descrestantes y toda la cosa, pero realmente lo importante es tener una alerta que te indique, mira, estoy lento. Ve, mira, me voy a caer, me estoy cayendo, me caí. La alerta es la verdad, o sea, el dashboard es como esa chica con minifalda que todo el mundo la mira, pero realmente hay algo más importante y es que la alerta te avise. Y lo que teníamos era una serie de recursos, obviamente con sus métricas. Tenemos pruebas de disponibilidad en el App Insights. Si no las usan, son buenísimas. Simplemente le pegan a un API. Entonces teníamos las APIs ¿recuerdan las APIs de chequeo de salud? Estas chicas de disponibilidad chequeaban las APIs de chequeo de salud y nos decían que estaba fallando. Y eso obviamente lo notificamos a través de correo y a través de una Logic App que formateaba y lo llevaba a Teams. Y y algo que hicimos al final fue llevar las alertas de Grafana. Grafana puede hacer de Loki, su base de datos de logs, ¿se acuerdan? Puede hacer un tipo de consulta y obviamente generar una alerta basado en la condición que uno quiera. Entonces, y es a costo cero. Sí, obviamente uno las paga en Azure, en Grafana son gratis, están incluidas. Entonces, la verdad fue que las usamos para Loki y las demás las usamos para el tema de Application Insights. Estos son algunos ejemplos que tenemos. Estos ejemplos que ustedes ven aquí son un dashboard hecho con logs, ¿sí? Entonces, miren la potencia de lo que tenemos o lo que podemos llegar a tener. Entonces, este es, digamos que el genérico que no tiene cuántos errores he tenido por cada uno de los namespace en el clúster, que lo ven aquí a la derecha.
Y, por ejemplo, los más comunes, cuáles son los que no han sido controlados, que esos son los que generalmente ves, que un null pointer exception o algo así, entonces, que no son controlados y obviamente están llegando, incluso pueden estar llegando al usuario. Y aquí en la parte de abajo, estos son los errores por namespace, ¿sí? O sea, por cada uno de los ambientes de producción que teníamos. Y estas lineecitas rojas son muy interesantes porque es el IIS se reinició, o sea, tuvo un error. Te miren como los reinicios son bastante comunes. Y eso es algo que aprendimos a aceptar y hacer que la aplicación y el clúster fuera capaz de resolverlo automáticamente. Esta es otra gráfica que quería mostrarles porque esta gráfica incluye dos datos, incluye información de los logs, ¿sí? Que es la parte de aquí para arriba, ya les muestro, o sea, de aquí para arriba es información de logs que nosotros dejamos allí, es información de los eventos, es un microservicio que atiende todos los eventos de creación de agenda, recordatorios, cancelaciones y otro tipo de notificaciones, sean por correo, por SMS o por WhatsApp. Entonces, aquí están todos esos eventos. Y aquí para abajo, esta información que está aquí para abajo es la información de Prometheus, ¿sí? Entonces, este es Loki y este es Prometheus. Entonces, tal CPU, entonces miren que realmente su proceso es 50 milicPUs, es algo baratísimo. Y aquí está la memoria, que no es tan barata, pero igual es bastante óptima. Y este es uno de mis preferidos porque este era uno de los problemas principales que teníamos. Y era la impresión de historias clínicas. Entonces, esta información, nosotros dejamos la impresión de historia clínica, dejamos información, quién la imprimió, cuándo la imprimió, cuánto se demoró, el tamaño de la impresión, todos los parámetros que seleccionó. Entonces, de esa forma podíamos ver qué historias clínicas, porque miren que hay unas de... bueno, este es el tiempo total, 4 de 17 minutos, y ver qué cosas están haciendo o no están haciendo. Todo a punta de logs en ese formato JSON tan inocente que ustedes vieron allá. Se pueden llegar a hacer cosas realmente bastante interesantes. Bueno, conclusiones básicas, finales más bien. Mejoramos la visibilidad, ¿sí? Y el control del consumo de recursos en la nube, que realmente fue mucho más allá de lo que realmente estábamos esperando. Con haber mejorado solamente el tema de peticiones o tiempo hubiera sido, creo que más que suficiente, pero pudimos mejorar el costo, que también fue algo muy, muy, muy bueno. Y también le dimos visibilidad no solamente a desarrollo, a soporte, también le dimos visibilidad incluso a otras áreas como marketing y facturación, que podían ver otro tipo de información allí. También mejoramos la disponibilidad con todas las cosas pues, de que hablamos anteriormente. Mejoramos todo el proceso de desarrollo, porque eso fue algo también pues, que no está aquí, de pronto eso es otra charla es otra charla. Hay algo que se ve y es un canto de sirena también, que son las reservas de Azure. Generalmente cuando tú entras a Azure Advisor, te dice reserve. Y es bueno, ¿sí? Pero la recomendación es que sea lo último que hagan. Una reserva es que tú compras una máquina, por ejemplo, la reservas durante 1 año o 3 años, creo que es, y ellos te dan un precio especial. Obviamente puede ser el 30, 40% menos de lo que pagas generalmente. Nosotros hicimos las reservas al final, después de hacer toda la optimización. Porque si hubiéramos empezado con 12 máquinas, hacemos la reserva y hubiéramos tenido que pagar esas 12 máquinas desde el principio. Entonces, es mejor hacerlas al final, ¿sí? Haces todas las optimizaciones y al final compras las reservas porque ya sabes más o menos cuánto vas a consumir. Y finalmente, el monitoreo es constante, muchachos. Eso es parte, tienen que estar monitoreando constantemente todos los procesos. El costo es parte del monitoreo también. Entonces, porque uno realmente piensa en monitoreo no solamente CPU y memoria, sino el costo, ok. No, eso también es parte importante y debería ser algo primordial cuando estás haciendo este tipo de seguimientos y obviamente la optimización de todo el proceso de la nube. Entonces, eso es todo. Creo que me pasé un poquito, muchachos, qué pena. No, listo, Ricardo, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario, algo que quieran compartir? Sí, yo tengo una pregunta, Ricardo. ¿Cuándo recomiendas utilizar Kubernetes? ¿Cuándo recomiendo utilizar Kubernetes? Nosotros, ¿por qué lo usamos? Es
porque ya teníamos una experiencia de Kubernetes previa, ¿sí? Ujú. Porque hay una, como les decía yo a ustedes allí, hay una línea que uno de pronto no la ve mucho y es cuánto tiempo te vas a hacer para que ajustar tus procesos, porque obviamente tienes que ajustar todo tu despliegue continuo, por ejemplo, la generación de imágenes y todo esto es algo nuevo. Entonces, si tienes cierta experiencia con Docker, ¿sí? Y sabes y conoces por lo menos lo básico de AKS, puedes llegar a hacerlo. Ahora, si tienes algo pequeño, ¿sí? Yo no lo recomendaría. Excelente. Sí, sí, yo pienso lo mismo. De hecho, a eso iba porque, digamos, yo pertenezco al equipo de Cloud Architecture, entonces estos Ujú. temas de AKS me llegan a mí también. Esto yo estoy hablando en nombre de Deloitte nomás y en Audit and Assurance, no sé cómo están los otros portafolios, pero en nuestro caso, en Audit and Assurance, el tema para que llegue AKS es precisamente lo que usted dice, que digamos que tenga muchos microservicios o que, por ejemplo, hayan limitaciones con los App Service Plan como usted lo detectó. Por ejemplo, tenemos unas aplicaciones y unos casos específicos. Por ejemplo, tenemos un equipo de Machine Learning que necesita GPU. GPU no lo puede dar un App Service Plan. En ese caso, se Es que fueron hacerlo con con máquina. AKS. Exactamente, entonces hay restricciones. Sí, Entonces, sí, yo estoy totalmente de porque hay acuerdo. otro punto. Yo prefiero utilizar una AKS que una máquina virtual. Ah, no, totalmente de acuerdo. Completo. Sí, Sí. claro. Es mucho Sí, más sí, no, sencillo totalmente de administrar acuerdo. AKS que administrar una máquina virtual sola, pues, independiente. Sí, listo. No, muchas gracias. Muchas gracias. Esa era la duda. Con gusto. Excelente. Gracias, Walter, ahí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, Ricardo, agradecerte también por tu tiempo, tu colaboración. Ahí cualquier duda o comentario sugerente me pueden también contactar a mí y yo le hago llegar la sugerencia a Ricardo. También lo pueden encontrar en LinkedIn. Y bueno, muchas gracias a todos por asistir. Quedamos entonces pendientes para una siguiente charla. Ricardo, muchísimas gracias, hombre. Estamos hablando ahí, te Con gusto, debo chicos. un tintico por Gracias, ser. Ricardo. Listo, Gracias, Ricardo. gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Nos Con vemos. gusto. Bye.